Un velero es una máquina que convierte la energía del viento en movimiento sobre el agua. Por ello, es una máquina aerodinámica e hidrodinámica. Y en estos medios, tanto el agua como el viento, son fluidos. No voy a tratar de explicar toda la complejidad de la mecánica de fluidos, pero sí sus conceptos básicos. Entender no es necesario para navegar, como no es necesario entender de mecánica para manejar un auto. De hecho, los barcos navegan a vela mucho antes de que naciera la ciencia de los fluidos. Pero si uno quiere comprender, es muy útil introducirse al menos en términos sencillos en la mecánica de fluidos y entender la forma en que se comporta un artefacto impulsado por el viento en el agua. Nos va a permitir sacarle mayor rendimiento al barco. Sobre este tema hay muchísimo mito y mucha confusión, y voy a tratar de aclararlos. Cuando un fluido se encuentra en movimiento, la velocidad de las partículas o pequeños paquetes de aire varía en el transcurso del tiempo y también varía el espacio que ocupan. Como consecuencia, se producen rotaciones y deformaciones en el campo fluido llamadas turbulencias. Ahora, ¿qué son las turbulencias? Se denomina turbulencia a cualquier fenómeno que se produce dentro de una situación relativamente fluida y estable. Para representar y explicar el modo en que pasa el aire en forma laminar o turbulenta, hay que imaginarse autos moviéndose en un mismo sentido. ¿Y qué hacen cuando aparece una superficie que los desvía o un obstáculo? Vemos los autos en una carrera y son como un fluido laminar. Pero los autos no siempre van ordenados. A veces se rozan y chocan unos con otros y cambian de dirección, igual que las moléculas en un fluido. A esto se le llama turbulencias. Cuando un barco arrastra aguas a su paso, experimenta un freno y en su estela aparecen turbulencias. Estas no giran todas en el mismo sentido, causando un derroche de energía, puesto que no es otra cosa que la energía del viento utilizada en mover el agua. Por el contrario, si una o varias turbulencias giran en el mismo sentido por un motivo de cambio de rumbo, estas no tienen por qué ser perjudiciales. Por ejemplo, si el barco está murado a babor, turbulencias en el sentido de las agujas del reloj le confieren una fuerza propulsora. Esta es la consecuencia de la trayectoria curva de una pelota de tenis que gira con efecto, por ejemplo. Estas son las fuerzas que intervienen cuando remamos con el timón o cuando los chicos amacan el óptimis para pasar con más potencia las olas. Estas turbulencias son beneficiosas y hacen avanzar el barco. Existen, por desplazamiento de un velero sobre el flujo del agua y el aire, todo tipo de turbulencias visibles y ocultas, y que son muy complejas de analizar dependiendo en qué escalas estudiemos. Vamos a ver cuáles son los procesos físicos que permiten mantener un fluido ordenado y qué factores intervienen en la creación de las turbulencias para así poder mitigar sus efectos e incluso obtener beneficios de ello. Antes de entrar en la materia, sería conveniente prestar un poco de atención a un par de conceptos básicos de dinámica de fluidos que nos van a ayudar a comprender mejor los posibles efectos que producirán. Los físicos dicen que los fluidos son medios continuos, homogéneos, isótropos, que no admiten discontinuidad en su equilibrio y que en reposo en un punto determinado, la intensidad de la presión no depende de la dirección. Ya vimos que el aire y el agua son fluidos. Las diferencias importantes entre ellos son debidas a sus propiedades físicas de densidad, peso específico y sobre todo de viscosidad, que no vamos a analizar ahora, pero como dato para cuantificar la naturaleza laminar o turbulenta de un fluido, se emplea el número de Reynolds, que no es otra cosa que un número adimensional que relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un fluido. La explicación sencilla es que cuando las fuerzas de inercia superan a la de viscosidad, se producen turbulencias. En ocasiones sucede que las moléculas que componen un fluido se mueven unidas a lo largo de una trayectoria, todas en la misma dirección, siguiendo los contornos de las cosas de manera suave y ordenada. En este caso hablamos de fluido laminar, y se llama así porque en esas circunstancias el fluido forma capas o láminas, de manera que las capas pueden deslizarse suavemente unas sobre otras. El flujo turbulento, en cambio, es un infierno caótico que nadie entiende demasiado bien, donde las partículas pasan de unas zonas a otras en cualquier dirección,
sin orden aparente, originando múltiples colisiones que hacen variar la velocidad de las moléculas, produciendo un importante intercambio de cantidad de movimiento entre ellas. Este desorden genera pérdidas de energía en todo el flujo. Esta imagen es un claro ejemplo. En ella se ve el humo despedido por un cigarrillo. En la base, el fluido es laminar y a medida que se separa de la fuente de calor, cada vez se hace más turbulento. Un ejemplo de turbulencia es la cavitación, que es una especie de ebullición sin aporte de calor que se produce por las enormes diferencias de presión en el extremo de un sólido, por ejemplo una hélice que gira muy rápido. Genera unas burbujas de vacío, cavidades, de ahí viene la palabra, que implosionan de golpe al encontrarse con las zonas de alta presión. Estas implosiones causan ondas de presión que viajan a velocidades próximas a las del sonido y muy violentas. Son raras en los veleros pero muy comunes en los extremos de las hélices, por ejemplo. El diseño de cualquier cosa que se mueva busca reducir al máximo la resistencia al avance. La manera de conseguir esto es intentar mantener el mayor tiempo posible el flujo laminar pegado a la superficie e impedir que se desprenda. Para comprender cómo se consigue mantener un flujo pegado a un casco o una vela y por qué se desprende, será necesario explicar dos conceptos importantísimos: la capa límite y el efecto Coanda. Ahora, ¿qué es la capa límite? Tener claro este concepto es fundamental. Voy a tratar de explicarlo en forma sencilla con un ejemplo. Seguramente en alguna ocasión han estado encima de un puente observando un río, repleto de agua que fluye bajo sus pies. Miren con atención. Van a ver cómo el agua se desplaza río abajo con cierta velocidad, pero no toda a la misma velocidad. Cerca de la orilla es más lenta y más rápida en el centro, y más lenta también aguas abajo de las columnas del puente. Si trazásemos el perfil de velocidades de la corriente, obtenemos el siguiente esquema. En la zona central alcanza el máximo y mantiene cierta uniformidad, mientras que en la zona cerca al borde decrece hasta hacerse cero debido a que la orilla frena el movimiento del fluido. A esta zona de decrecimiento se la denomina capa límite. La mecánica de fluidos define a la capa límite como la zona donde el movimiento del fluido es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto. En esta región, la velocidad del fluido comienza a decrecer hasta detenerse completamente e incluso avanzar a valores negativos, o sea, retroceder. La causa es muy sencilla. Cuando las moléculas del fluido golpean la superficie de un objeto, son frenadas debido a la fricción. Estas a su vez frenan a las moléculas que se encuentran por encima de ellas, ralentizando así la corriente. Sucesivamente, las capas de las moléculas son frenadas por las inmediatamente inferiores, pero cada vez están más lejos de la superficie del objeto y la resistencia es cada vez menor, hasta un punto en que las moléculas dejan de encontrarse frenadas y asumen la velocidad de la corriente. Como sucede con los flujos, la capa límite también puede ser de varios tipos: laminar, turbulenta o una combinación de ambas. Vamos a verlas. En el siguiente video se emplean colores para observar el desprendimiento de la capa límite al aumentar el ángulo de ataque de un perfil alar. La rotura se inicia en el borde de fuga y va adelantando su presencia a medida que la inclinación es mayor. La simulación muestra tres de los indicadores más importantes para comprender lo que sucede cuando se rompe la capa límite, induciendo la entrada en pérdida del ala. La capa se ha desprendido en su totalidad y ya no crea sustentación o carga aerodinámica. El primero indica la velocidad del aire, la segunda la presión y por último las turbulencias. Al aumentar el ángulo de ataque se potencia la succión creada por el vacío y las turbulencias se disparan. Viscosidad y fricción son dos de los responsables de la existencia de la capa límite e influyen de manera importantísima en el grosor de la misma. Bajo las mismas condiciones, tamaño y velocidad de un cuerpo, cuando mayor sea la viscosidad de un fluido, mayor será el espesor de la capa límite. También existen otros factores que puedan afectar el espesor de la capa. Por ejemplo, la rugosidad. Si la superficie es lisa o rugosa, se comportará de manera diferente. De ahí que los cascos sean perfectamente continuos y relativamente lisos para que el espesor de la capa sea menor.
La dirección de incidencia del fluido. En la parte delantera es menor que en la trasera. Una saliente adelante en la proa tendrá efectos menos perjudiciales que en la parte trasera de un objeto, donde incide directamente en fluido. Y la densidad. Esta propiedad de los fluidos permite amortiguar mejor las turbulencias. Hay que recordar que la densidad y viscosidad no son la misma cosa. En ciertas condiciones es preferible que la capa límite sea turbulenta, ya que se consiguen mejores resultados al reducir bastante la resistencia aerodinámica al retrasar el desprendimiento. A pesar de que en principio parece que no debería ser así. Por esto es que las pelotas de golf tienen agujeros y las de tenis son peludas. Veamos ahora la propiedad más desconocida y probablemente la más útil para navegar a vela, el efecto Coanda. ¿Pero qué es el efecto Coanda? Es la tendencia que posee un fluido en movimiento que al ponerse en contacto con un cuerpo tiende a quedarse pegado a su superficie y seguir su curvatura. Una demostración práctica que todos podemos hacer en nuestras casas es poner la parte exterior de una cuchara debajo de una corriente de agua, sin que tenga mucha presión. El agua tendrá que quedarse pegada a su superficie y seguirá su curvatura por efecto de la viscosidad en lugar de caer libremente. ¿Cómo se produce esto? El proceso es similar al que origina la capa límite. La viscosidad reduce la velocidad de las moléculas al colisionar contra el objeto, pero también produce otra consecuencia importante, que se peguen a él. Vamos a ver que el fluido, en este caso un líquido, es laminar y cae sobre la bola de telgopor. La primera capa toca la superficie curva y debido a la viscosidad se pega a ella igual que se pegaría una gota de agua a la pared de un vaso o el aceite a la sartén. Las moléculas que forman parte de la siguiente capa se frotan con las ya pegadas. Esta fricción interna impide que se desplacen con facilidad, obligándolas a desviarse un poco debido a la curvatura de la superficie. Las capas situadas por encima repiten el proceso, generando cada vez más y más desviación. De nuevo, la clave de este asunto está en el grado de viscosidad. Cuando mayor sea la atracción con el objeto, mayor desviación soportará. La historia se complica si los valores son bajos. El aire tiene poca viscosidad y por lo tanto tiene tendencia a despegarse de una superficie fácilmente. Y esto es un problema en las velas. Si realizamos la misma experiencia con un chorro de arena, que es un sólido y no un fluido, vemos como la pelotita se aleja en lugar de ser atraída. En fin, a simple vista, todos estos conceptos pueden llegar a ser un poco extraños y de difícil comprensión, pero son la base de la mecánica que hace navegar un barco. Por ejemplo, aumentar el ángulo de ataque de un perfil implica que la rotura de la capa se produzca antes. ¿Cómo contrarrestarlo? Ahí está la clave. Ahora que entendimos esto, podemos hablar de cómo es que un velero convierte la energía del viento en movimiento y qué cosas podemos hacer para conseguir mejor rendimiento aerodinámico de las velas e hidrodinámico del casco. Se habrán percatado que aún no hablamos de presiones ni de succiones ni del teorema de Bernoulli, ya que estos fenómenos, a pesar de que están muy difundidos, no explican por qué un barco navega contra el viento ni por qué vuela un avión. Si un avión volara por la diferencia de presión de un perfil alar, no podría volar cabeza abajo. Pero esto es tema de la próxima clase.